Cartas pastorales y escritos por Monseñor Marcel Lefebvre. Cartas y avisos a la Congregación del Espíritu Santo, 1962-1968. Por un auténtico ayornamiento. Primera parte. Reverendos padres y estimados compañeros, me parece que ha llegado la hora de hacer un llamamiento a vuestro espíritu de fe, a vuestro espíritu sobrenatural y a la grave responsabilidad que pesa sobre vuestras espaldas para preparar y realizar una verdadera reforma y un auténtico ayornamiento en el espíritu de nuestra querida congregación, el cual tendrá consecuencias sobre la vida diaria, sobre los actos de la vida personal o la vida de las comunidades. En efecto, el concilio está suficientemente adelantado en sus trabajos, desde su preparación hasta esta última sesión, para que podamos contar desde ahora con las gracias particulares que nuestro Señor concede en estos tiempos a la Iglesia para realizar reformas y rectificaciones, cuya única finalidad es santificar más perfectamente y hacer revivir de nuevo en la Iglesia el más puro espíritu evangélico que se ha manifestado a lo largo de toda su historia. ¿Cómo se han manifestado a lo largo de esta historia este tipo de renovaciones, parecidas a lo que pasó en el primer Pentecostés? Mediante iniciativas santas que suelen provenir de las almas más humildes, pero llenas del Espíritu de Dios y aprobadas por los sucesores de los apóstoles, y en particular por el sucesor de Pedro. Tales iniciativas, plenamente conformes con el espíritu evangélico, han suscitado falanges de almas santas, orantes, obedientes y misioneras que han rechazado de sí el espíritu del príncipe de este mundo para someterse al espíritu de Jesucristo. La historia de la Iglesia es la historia de los santos, mientras que los que han tratado de reformar la Iglesia según otro espíritu que el de nuestro Señor, fueron herejes o cismáticos y se perdieron junto con sus adeptos por culpa de su orgullo. La historia que precede al Concilio de Trento y a los acontecimientos de la verdadera reforma que le siguieron, muestran la acción del Espíritu Santo obrando en las abundantes fundaciones que tuvieron lugar en aquella época, todas orientadas a la formación del clero o de los religiosos y religiosas para una mayor imitación de nuestro Señor, es decir, humildad, obediencia, pobreza, castidad, oración litúrgica, meditación, recepción frecuente de los sacramentos, devoción a la Sagrada Eucaristía, a la Santísima Virgen, dedicación a los pobres y a los desdichados y, por la instrucción cristiana, a través de una multitud de escuelas para todas las clases sociales. Tales fueron las fundaciones de los teatinos, de los somascos, de los barnabitas, de las angélicas, de las ursulinas, de los jesuitas, etc. ¡Cuántos santos ejemplos de humildad, de celo por la gloria de Dios y por la salvación de las almas! Tal abundancia de gracias como la que se manifestó en los siglos que siguieron, empezó igualmente bajo la forma de grupitos de clérigos animados por un gran deseo de santificarse e imitar más a nuestro Señor. Tales fueron las iniciativas de nuestros fundadores, Claude Poulard de Plas y el venerable Lieberman. Esta introducción tiene como finalidad y consecuencia preguntarnos repetidamente: ¿somos conscientes de que debemos encontrar ese fervor y ardor por santificarnos mediante la imitación de nuestro Señor o, por el contrario, estamos deseosos de seguir los atractivos de las teorías nuevas que quieren exaltar la dignidad humana hasta llegar a abandonar la autoridad del origen divino y la obediencia,
teorías nuevas que exaltan el mundo material y el cosmos y pretenden que participemos en la construcción de este mundo para salvarnos, abandonando el desprendimiento de los bienes materiales y la verdadera pobreza? En fin, teorías nuevas que, silenciando el pecado original y la concupiscencia, exaltan el cuerpo y la carne, despreciando el celibato y la continencia, acabando así con la verdadera castidad. A mi parecer, estamos llegando a una encrucijada. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué camino vamos a escoger? Es una cuestión de vida o muerte para todas las congregaciones religiosas. Lo que se está replanteando es su propio fundamento y su razón de ser. Si abandonamos la filosofía y la teología tradicionales y los principios fundamentales de la salvación, de la santificación y de la justificación, en poco tiempo nuestra congregación caerá vencida, se disgregará y la juventud generosa nos abandonará. Tenemos que pensar que hay una juventud generosa y deseosa de la verdadera santificación, que irá a donde encuentre una fuerte espiritualidad cristiana, tradicional y liberadora a través de su obediencia sobrenatural, su pobreza, su castidad y de la afirmación de su adhesión pública y clara a Jesucristo y a su Iglesia. Tal es la espiritualidad de los santos. Vendrán almas santas que se alistarán a esa juventud deseosa de la verdadera virtud y que constituirán los sacerdotes y misioneros del futuro, capaces y competentes por ser santos y estar llenos de una santa doctrina. Tenemos que escoger. ¿Queremos morir tranquilamente a causa de la corrupción de las ideas y de la indisciplina bajo todas sus formas? ¿O queremos renovarnos y de este modo atraer a toda clase de almas de bien y auténticamente cristianas? Queridos sacerdotes, provinciales, directores de noviciados y seminarios menores, vosotros tenéis la respuesta. No dudo en deciros que si de aquí a 2 o 3 años no hay una profunda rectificación y reforma profunda y un auténtico ayornamiento en el sentido de las virtudes cristianas y religiosas y de la formación de las mentes y voluntades, conduciremos nuestra congregación a su desaparición, como estamos viendo en los seminarios de muchas diócesis y en los noviciados de muchas congregaciones. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Primero, nosotros mismos tenemos que recobrar convicciones sanas y firmes en la fe de nuestro Señor, en su gracia, en las virtudes que nos enseñó con su ejemplo y su palabra, y animarnos con toda la historia de la Iglesia y de los santos, en particular de la Santísima Virgen María. Firmes en la fe. Primera Epístola de San Pedro 5:9. Firmes en la fe. Esto es lo que tenemos que volver a hacer. Segundo, respecto a esto, rechacemos resueltamente todo lo que puede engañarnos o alejarnos de este espíritu. La filosofía moderna, nominalista, evolucionista y materialista, que confunde lo natural y lo sobrenatural, que ya no deja lugar para las intervenciones divinas personales y libres en las almas, que disminuye la responsabilidad humana, que masifica a la humanidad y que acaba con la persona y el alma individual. Rechacemos todo lo que destruye la teología tradicional al disminuir la jerarquía del orden y los poderes que le pertenecen, reduciendo el magisterio a un testimonio de presencia, secularizando a los sacerdotes y atribuyendo a los seglares funciones sacerdotales, reduciendo el sacrificio de la misa a una comida comunitaria, etc.
Dejarnos llevar por estas y muchas otras teorías formalmente opuestas a la tradición de la Iglesia es llevarnos a la pérdida de la fe en nuestro Señor. Tercero, seamos nosotros los primeros en convertirnos a una renovación de nuestra vida religiosa mediante la oración asidua, una gran, respetuosa y ardiente devoción por la Santa Misa y por la Sagrada Eucaristía, el respeto a nosotros mismos como sacerdotes y religiosos, la modestia y humildad y mediante el justo aprecio de nuestra responsabilidad y nuestro deber de Estado con las personas que nos han sido confiadas. Oración. Esta renovación personal tiene que manifestarse exteriormente a través de nuestra conducta en la casa de Dios, donde todo debe atraernos, a través de la asiduidad en nuestro breviario, en nuestras oraciones y los ejercicios señalados por nuestra regla, en nuestra Santa Misa y en las devociones recomendadas por la Iglesia, al Santísimo Sacramento, a la Santísima Virgen y a los santos patronos de nuestras comunidades. Si somos fervorosos en la práctica de este espíritu de oración, animaremos a nuestra comunidad, velaremos por la belleza y limpieza de nuestra capilla, de nuestras sacristías y de los ornamentos. Dejaremos el Santísimo en el lugar de honor que le corresponde en medio del altar principal. Nuestras capillas no son catedrales. Procuraremos que no se desacredite la misa rezada y personal, multiplicando de modo abusivo las concelebraciones. Pensemos en la formación de nuestros sacerdotes del mañana. Inculquémosles el valor público y universal de la misa privada. Como nuestras misas se destinan al clero, aunque siempre asisten algunos fieles, tenemos que mantener habitualmente el uso del latín, sobre todo para la misa mayor del domingo. La norma que han adoptado los seminarios de Roma es la siguiente: misa en lengua vernácula 2 veces por semana. El domingo y los demás días, misa en latín. Esto vale también para los novicios religiosos que quedan asimilados a los clérigos. Seguiremos celebrando las vísperas dominicales en latín, las exposiciones del Santísimo, los ejercicios del mes del Rosario, las procesiones con el Santísimo, las rogativas, etc. Trataremos de tener imágenes hermosas en nuestras capillas y jardines para mover a la piedad y edificación de las almas. El espíritu litúrgico tan recomendado por el concilio no tendrá eficacia sino en la medida de nuestra unión con Dios, que se alimenta por medio de la oración en la intimidad de nuestras almas. Evitemos la tendencia moderna que pretende dar la ilusión de una salvación colectiva en lugar de algo personal o individual, pues de ahí procede el desprecio por los actos de piedad personales. La liturgia es también una escuela de respeto porque, atribuyendo a cada uno, a cada persona según su función y a cada cosa las señales de respeto que se le deben, manifiesta el justo aprecio de los valores. Ante todo, respeto y adoración a Dios. Guardaremos con cuidado todas las señales de adoración que prescribe la liturgia. Por ejemplo, hasta el día de hoy está mandado recibir la Sagrada Eucaristía de rodillas. No reduzcamos sin motivo las oraciones antes y después de las comidas. Tienen una oportuna eficacia sobre nuestra actitud durante la comida. Sigamos observando los reglamentos previstos. Con este propósito, y para que no se omita o se haga individualmente la oración de acción de gracias al final de las comidas, nunca debemos autorizar que se fume antes de haber rezado la oración. Es una costumbre que se debe desterrar, ya que no conviene a los religiosos. Estudios, lecturas, revistas, retiros.
Para restaurar la piedad hay que unir a todo esto un aprecio profundo y perseverante por la verdad, tanto natural como de la fe. Tenemos que sentirnos apasionados por la verdad, que es luz de las inteligencias. Nunca como hoy se deja sentir la absoluta necesidad de una sana filosofía, pues la mayor parte de los errores actuales son filosóficos. Solo una filosofía, según los principios tomistas, da a las mentes una fuerza y claridad que permiten tener inteligencias fuertes y capaces de descubrir los fallos de los errores modernos. Esta filosofía no debe limitarse a la especulativa, sino abarcar también la ética, que proporciona las bases naturales y fundamentales de la vida moral y espiritual, y las bases de la sociología familiar y política. Proporciona también los principios fundamentales de las relaciones entre el capital y el trabajo, entre los cuerpos intermedios y la sociedad civil, y entre los principios del derecho de gentes y las relaciones de las sociedades entre sí. ¿Nuestros alumnos de filosofía están estudiando realmente estos principios según Santo Tomás? Lo mismo pasa con la teología. No tenemos la tendencia de conformarnos con una teología puramente positiva, sin mostrar las concordancias entre la razón y la fe. La responsabilidad de los directores de nuestros seminarios menores en esta materia es grave, muy grave. Tienen la obligación de reprender a los profesores que enseñan otra doctrina e incluso delatarlos ante los superiores mayores o al prefecto general de los estudios. La formación de las mentes no se produce solamente con los cursos, sino también con las conferencias, las lecturas públicas y los libros, revistas y periódicos que se dejan a la disposición de los alumnos. Los directores son directamente responsables de tales elecciones. ¡Cuántas imprudencias y dejadez en este particular! ¿No se deja a veces que los alumnos elijan por sí mismos todas esas fuentes de formación o de deformación? ¿Cuántos estragos causados en las almas por tales negligencias? ¿Cuántos conferencistas siembran dudas sobre las cosas más santas? En las lecturas públicas, ¿cuántas cosas insignificantes o nocivas son sacadas de revistas de tono más o menos marxista, cuando con ellas se podría hacer tanto bien? ¿Cuántas vidas edificantes y cuántas experiencias útiles por medio de sanas lecturas históricas? Los mismos directores deben hacer la elección de los periódicos y revistas que se ponen a disposición de los seminarios menores. Hay que evitar los que corroen los principios tradicionales de la fe, la filosofía y la piedad. El criterio debe situarse ahí y no en un cierto equilibrio entre dos supuestos extremos. Toda negligencia en este particular tiene repercusiones insospechadas y constituye la base de un espíritu contrario a las virtudes religiosas de humildad, de obediencia, etc. Hay que decir una palabra sobre los predicadores de retiros y la elección de los directores de sesiones. Sabemos perfectamente que cierto número de ellos ya no están conformes con los principios que nos han transmitido los santos y los apóstoles y, por lo tanto, destruyen más que edifican. También en esto es una obligación grave de los provinciales y directores averiguar bien las cosas, ser prudentes y elegir oportunamente. Todo error es fuente de desorden y de indisciplina.